La mayoría de la gente imagina a Pablo como un gran maestro de la gracia, el apóstol de la libertad cristiana, el defensor de la fe. Pero pocos conocen el lado más duro, más cortante y más implacable de sus cartas. Hoy, en muchas iglesias, el Evangelio ha sido diluido en autoayuda, bendiciones terrenales y permisividad. Pero Pablo no tenía paciencia para las falsificaciones. No usaba palabras suaves. Hablaba de maldición, de anátema. Sí, Pablo escribió un versículo que declara: «Aun si un ángel del cielo predica otro evangelio, sea maldito». No es solo una advertencia. Es una sentencia. Contra pastores, contra líderes, contra iglesias enteras. Es una bomba escondida en Gálatas 1:8. Y casi nadie la desarma. En este video, vamos a desentrañar este versículo como nunca antes. Entenderás por qué es el más peligroso de todos, y lo que eso dice sobre la falsa paz, los falsos evangelios y los falsos cristianos, que abarrotan nuestros púlpitos y bancos. Si aún crees que todo evangelio es válido, mira hasta el final. Si quieres saber lo que es la verdadera maldición espiritual, ven con valentía. Porque la verdad es que Pablo no toleraba la herejía, y quizás él tampoco toleraría lo que muchos hoy llaman iglesia. Si quieres acceder al contenido de la Escuela del Príncipe, está disponible en la descripción del vídeo. Sea anatema. Pablo no está usando una hipérbole. No es una metáfora. No es una expresión de frustración. Es una sentencia. Una maldición espiritual. Lanzada por un apóstol, con autoridad divina, contra cualquiera que se atreva a distorsionar el mensaje de la cruz. Gálatas 1:8 es una de las declaraciones más aterradoras de toda la Biblia. Pablo está diciendo que ni él mismo, ni un ángel, ni un pastor famoso, ni una multitud de creyentes sinceros tiene el derecho de alterar el evangelio original. Y, si alguien lo hace, que sea maldecido eternamente. La palabra anatema, en griego, significa literalmente algo consagrado para destrucción. Es la misma raíz usada en el Antiguo Testamento cuando Dios ordenaba que ciudades enteras fueran destruidas a causa de su idolatría. Pablo rescata ese peso, ese terror, y lo aplica no a ciudades paganas, sino a aquellos que pervierten el Evangelio de Cristo. No está escribiendo esto a ateos, ni a herejes paganos. Escribe esto a creyentes, a una iglesia, a los Gálatas, que estaban siendo seducidos por una versión más suave del Evangelio, más racional, más religiosa, más aceptable. Pero el Evangelio no acepta adiciones, ni correcciones, ni ediciones culturales. Porque cualquier cosa que se le añada, cualquier doctrina que reduzca la cruz, que diluya la gracia, que niegue el arrepentimiento o deshonre la santidad, se transforma en maldición. Hoy, muchos predicadores dirían que Pablo fue demasiado radical, pero ¿leyeron el mismo Evangelio? ¿Será que esos que predican bendición sin cruz, gracia sin arrepentimiento, amor sin santidad, percibieron que están bajo la maldición de Gálatas 1:8? Pablo está diciendo: si incluso un ángel del cielo aparece brillando con fuego en los ojos y alas doradas, y predica un evangelio diferente, será maldito. Es decir, ni lo sobrenatural justifica la herejía, ni milagros, ni sanidades, ni visiones, ni emoción. Si el mensaje no es el mismo, es falso. Y la maldición recae sobre quien lo predica y sobre quien lo abraza. Es por eso que este versículo es peligroso. No condena solo a los falsos maestros, condena a aquellos que oyen, aplauden, comparten y siguen un evangelio que no vino de Dios. Destruye la idea de que cada uno tiene su verdad. Entierra el mito de que lo importante es el amor. Desgarra los púlpitos de conveniencia y los transforma en altares de juicio. Y lo más impactante, Pablo no retrocede. En el versículo siguiente, Gálatas 1:9, repite la misma maldición. Palabra por palabra. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido,
sea anatema. Él sabía que pocos soportarían esta verdad. Él sabía que sería acusado de intolerante, duro, divisivo. Pero Pablo estaba más preocupado por la fidelidad a Cristo que por la aprobación de los hombres. Y aquí está el punto más peligroso de todos. El evangelio verdadero es siempre un divisor. Separa luz y tinieblas, verdad y mentira, salvación y maldición. Muchos hoy dicen, pero él es un hombre de Dios. Pablo respondería, ¿predica él el verdadero evangelio? Otros dicen, pero las intenciones son buenas. Pablo replicaría, sea anátema. Esa palabra aún resuena en los cielos, todavía pende sobre muchas iglesias, todavía hiere, como debe herir, porque el evangelio no es una invitación a la comodidad, es un llamado a la muerte, a la cruz, a la rendición total, y quien lo altera, aunque sea levemente, está jugando con la condenación eterna. Pablo nos recuerda que el peligro no está solo en lo que es visiblemente maligno. El verdadero peligro está en los mensajes dulces, en los cultos llenos, en las sonrisas falsas, en todo aquello que parece evangelio, pero no lo es. Gálatas 1:8 es la alarma, es la señal de evacuación, es el clarín de guerra contra todo sistema que se atreve a alterar la verdad que salva. Y si un ángel, o un hombre, o una iglesia entera se atreve a hacerlo, Pablo ya ha declarado el veredicto, sea anatema. Imagina un ángel, un ser glorioso, resplandeciente, viniendo del cielo, con alas como el sol, voz como trueno, y ojos llenos de luz. Ahora, imagina ese mismo ángel abriendo los labios y proclamando un evangelio diferente. De acuerdo con Pablo, ese ángel, por muy celestial que parezca, está maldito. Gálatas 1:8. No nos permite romantizar revelaciones, ni canonizar manifestaciones espirituales que no estén alineadas con la verdad absoluta de la cruz. No importa quién habla. Si no es el evangelio de la gracia, del arrepentimiento y de la salvación en Cristo, es falso. Y peor, es digno de destrucción. Esa es la profundidad del celo apostólico. Pablo no solo rechaza el otro evangelio, él maldice al mensajero, aunque venga del cielo, aunque cause lágrimas, escalofríos y multitudes. Esto revela un principio aterrador. No todo lo que parece divino viene de Dios. No todo brillo es luz verdadera. No toda experiencia espiritual es segura. No toda revelación es celestial. En 2 Corintios 11:14, el propio Pablo ya había alertado. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y aquí en Gálatas, él se anticipa a cualquier argumento emocional. Destruye de antemano cualquier intento de justificar la herejía basándose en milagros, visiones o señales. Pablo está diciendo, si incluso el cielo parece hablar, juzga lo que se dice por la verdad que ya ha sido revelada. Y si no es el mismo evangelio, huye, no sigas, no escuches. Y que el mensajero, sea quien sea anátema. Esto nos obliga a reevaluar todo lo que consumimos como cristianismo hoy. ¿Cuántos ángeles de luz están hablando en las redes sociales, en los escenarios de las mega iglesias, en las estanterías de las librerías cristianas? ¿Cuántas voces tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder de la cruz? Dicen, tú eres especial. Pero no dicen, necesitas morir al pecado. Dicen, Dios te va a levantar. Pero no dicen, niégate a ti mismo. Dicen, eres amado. Pero nunca mencionan que sin arrepentimiento, ese amor no salvará. Y así, poco a poco, surge un nuevo evangelio. Agradable, palatable, popular. Pero Pablo no está impresionado con la popularidad. No mide ministerios por seguidores, ni por la estética de los cultos. Mide todo con una sola regla, el evangelio original. Cualquier otro, dice él, trae maldición. Piensa en el impacto de esta declaración. Pablo está diciendo que incluso las
Experiencias sobrenaturales deben ser sometidas a la Escritura. No es el sentimiento lo que determina la verdad. Es la verdad la que debe juzgar el sentimiento. Esto confronta a una generación que ama las emociones más que la doctrina, que busca sensaciones más que convicciones, que sigue milagros más que la cruz, y aquí está el peligro. El falso evangelio rara vez viene con una etiqueta. Viene con música bonita, con frases motivacionales, con carisma, con señales. Pero la esencia está corrompida. Por eso Pablo va al extremo. Ni siquiera él mismo debería ser escuchado si un día abandonara el mensaje original. Aun si nosotros mismos, es como si dijera, si mañana subo a este púlpito y predico algo diferente, maldíganme también. Este es el nivel de fidelidad que Dios espera. Fidelidad a la verdad. No a la fama, no a la institución, no al emocionalismo. Un ángel puede brillar, pero si predica otro evangelio, es un anatema disfrazado. Y quizás hoy, el diablo esté haciendo exactamente eso. Usando voces bonitas, performances emocionantes e iglesias llenas para diseminar un evangelio alternativo, que Pablo ya maldijo antes de nacer. No te engañes. El verdadero peligro de la apostasía no está en el escándalo. Está en el disfraz, en la media verdad, en la espiritualidad que no exige cruz. Gálatas 1:8 es la alarma. Es la señal de evacuación. Es el clarín de guerra contra todo sistema que se atreve a alterar la verdad que salva. Y si un ángel, o un hombre, o una iglesia entera, se atreve a hacerlo, Pablo ya ha declarado el veredicto, sea anatema. Hay un tipo de evangelio que mueve multitudes, llena estadios, produce música, vende libros, pero ya no salva a nadie. Habla de Jesús, pero es otro Jesús. Cita la cruz, pero no la carga. Usa la Biblia, pero nunca hiere el pecado. Este es el evangelio contra el cual Pablo levantó la espada. Un evangelio que usa las vestiduras de la verdad, pero está desnudo de poder. Un evangelio que consuela sin corregir, abraza sin confrontar, recibe sin transformar. Y este evangelio, según Gálatas 1:8, está maldito. Pablo discernía el peligro de una fe que agrada a la carne, una fe que no exige nueva vida, una gracia que se volvió licencia, una santidad que se volvió opción. No estamos hablando de herejías escandalosas, sino de distorsiones sutiles, sigilosas, peligrosas, porque son creíbles, seductoras, cómodas. El evangelio diluido no arranca lágrimas de arrepentimiento, sino sonrisas de autocompasión. No llama a la santidad, sino solo a la felicidad. No habla del juicio, sino de realización personal. Y lo que es peor, este evangelio se convirtió en el estándar. Y quien predica el evangelio verdadero es llamado radical, fanático, legalista. Pero Pablo no se doblegaba a la opinión de la mayoría. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Aquí está el divisor de aguas. Si el evangelio en el que crees nunca te confrontó, nunca te llevó a llorar por tus pecados, nunca te llamó a la renuncia y obediencia, quizás no sea el evangelio de Cristo, quizás sea el evangelio que Pablo maldijo. Hoy, hay púlpitos que predican éxito, pero nunca arrepentimiento, líderes que enseñan técnicas, pero nunca hablan del juicio, iglesias que se han convertido en empresas, predicadores que se han convertido en influencers, y creyentes que se han convertido en consumidores espirituales. ¿El resultado? Una generación bautizada, pero no convertida, emocionada, pero no transformada, activa en la iglesia, pero muerta espiritualmente. El evangelio que ya no salva a nadie es aquel que vació la cruz, removió la sangre, cambió la espada de la palabra por palabras dulces, transformó la fe en terapia, la santidad en moralismo subjetivo, la eternidad en promesa de bendiciones terrenales,
Y Pablo sabía que el precio de esto era alto. Almas condenadas pensando que están salvas. Personas aplaudiendo mensajes que, en la eternidad, serán pruebas contra ellas en el tribunal de Dios. No es de extrañar que declare, sea anátema, no como insulto, sino como sentencia, no como venganza, sino como justicia. Él no podía ver el evangelio siendo pervertido y quedarse callado, porque para Pablo, alterar el evangelio es alterar la única esperanza de salvación de la humanidad. Hoy, quizás, estemos tan acostumbrados a la corrupción del mensaje que ni siquiera podemos oír la alarma. Ya hemos naturalizado lo falso, lo llamamos visión nueva, de cambio de generación, de contextualización. Pero Pablo no contextualizó, él confrontó, y ahora el Espíritu de Dios levanta voces que repiten la misma advertencia. Si no es el Evangelio de Cristo crucificado, sepultado y resucitado, si no lleva al pecador al arrepentimiento, a la fe, a la regeneración, sea anatema. El Evangelio verdadero es siempre ofensivo para la carne, siempre incómodo para el pecado, siempre desagradable para el ego, porque no viene a masajear, viene a matar y resucitar. Y quizás sea por eso que tantas iglesias modernas lo abandonaron, porque es más fácil mantener los bancos llenos con un evangelio vacío, más lucrativo alimentar el ego que crucificarlo, más conveniente hablar de autoestima que de abnegación. Pero ninguna conveniencia sustituye la verdad, y ninguna mentira, por muy bella que sea, traerá salvación. Pablo lo sabía. Por eso escribe como quien grita, como quien sangra, como quien carga el peso de almas eternas sobre los hombros. Y si hoy su voz resuena por los siglos, es porque el mensaje es el mismo. El evangelio que salva no cambia, y quien lo cambia está bajo maldición. Están en los púlpitos, son aplaudidos, reciben invitaciones, elogios, likes, abrazos, pero a los ojos de Dios están malditos, no porque nieguen la existencia de Dios, no porque abandonaron la Biblia, sino porque predican un evangelio diferente. Este es el peligro sutil y mortal de Gálatas 1:8, un versículo que lanza maldición sobre quien distorsiona el mensaje, incluso cuando cree estar haciendo el bien. Pablo está diciendo que es posible ser un ministro popular y al mismo tiempo ser un objeto de ira divina, que es posible estar sobre el altar y ser un traidor de la cruz, que es posible hablar sobre Jesús y aún así estar predicando otro evangelio. La maldición no viene solo sobre el contenido equivocado, recae sobre el mensajero, mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Gálatas 1:8. No importa la intención. No importa el número de almas que aceptaron a Jesús. No importa si el ministerio creció, si el templo fue construido, si la obra social es reconocida, si el evangelio no es el de la cruz, de la gracia, de la fe, del arrepentimiento, es falso. Y Pablo dice con todas las letras, que el predicador sea maldito. Esto es serio. Imagina cuántos predicadores hoy están bajo esta sentencia, y ni lo saben. ¿Cuántos creen estar sirviendo a Dios, cuando en realidad están vendiendo un producto espiritual fabricado por la carne? ¿Cuántos, en el día del juicio, oirán las palabras de Mateo 7:23? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Expulsaron demonios, sanaron enfermos, hicieron maravillas, pero no predicaron el verdadero evangelio. Y no hay nada más trágico que un hombre pensar que está ganando almas, cuando en realidad está multiplicando engañados, falsos convertidos, que jamás oyeron sobre pecado, juicio y nueva vida. Personas, ilusionadas por un Jesús que promete todo pero no exige nada, que abraza pero no transforma, que bendice pero no gobierna. Y lo más doloroso es que muchos de esos predicadores comenzaron bien. Tenían celo, tenían pasión, tenían verdad. Pero poco a poco, el miedo al rechazo, la vanidad del éxito y la búsqueda de aplausos los llevaron a suavizar el mensaje,
a cambiar el arrepentimiento por la aceptación, a sustituir la cruz por el escenario, y sin darse cuenta, cruzaron la línea de la maldición. Pablo sabía que esto sucedería. Él mismo fue presionado para agradar a los hombres, pero él dejó claro, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Esa es la regla. No es el número de seguidores. No es la performance en el culto. No es la estética de la predicación. Es la fidelidad al mensaje. Quien cambia el evangelio para ganar a la gente, pierde a Dios. Quien agrada a los hombres, se convierte en enemigo de la cruz. Y quien se aleja de la cruz, pierde la bendición y recibe la maldición. Esta palabra debería estremecer nuestros púlpitos. Debería hacer temblar a quien predica. Debería restaurar el temor del Señor en medio del ministerio cristiano. Porque al final, no es el don lo que importa. Es la verdad. No es el carisma. Es la fidelidad. No es el espectáculo. Es la obediencia. Y la obediencia comienza por no tocar el evangelio que Dios selló con sangre. Quien lo altera, aunque sea sin darse cuenta, se está poniendo a sí mismo bajo juicio. Y la sentencia de Pablo sigue resonando. Sea anatema. Hay una furia divina que no se manifiesta con truenos, sino con silencio. Una ira que no viene como fuego visible, sino como abandono espiritual. Y quizás sea esto lo que está sucediendo en muchos lugares llamados iglesia. El Dios que un día visitaba con gloria, ahora mira desde lejos, porque en lugar de su palabra, los hombres prefirieron una versión diluida, palatable e inofensiva. El Evangelio suave. El Evangelio suave es aquel que quita las espinas de la cruz, suaviza la sangre, silencia el infierno, y transforma el Evangelio eterno en un producto de autoayuda emocional. Pero Dios no comparte su gloria con falsificaciones. No derrama su espíritu donde la verdad ha sido violada. No bendice la predicación que él mismo ya maldijo. Pablo lo sabía. Él no solo predicaba el Evangelio, él temblaba ante él. Sabía que manejaba algo sagrado, eterno, innegociable. Por eso él declaró, «Ay de mí si no anunciaré el Evangelio». 1 Corintios 9:16. Y no era cualquier evangelio. Era el mismo que él recibió por revelación de Cristo. El evangelio de la cruz, de la sangre, de la fe, del arrepentimiento, del nuevo nacimiento. La ira de Dios no se enciende solo contra el pecado, también se enciende contra la distorsión de la verdad. Y no hay distorsión más grave que alterar el evangelio. Es como falsificar la única cura existente para una enfermedad terminal. Es como ofrecer un remedio bonito, dulce, pero que no cura, y encima cobrar por ello. Sí, muchos hoy están enriqueciéndose con ese veneno. Están lucrando con un evangelio suave y maldito. Pero la ira de Dios no falla. Puede tardar, pero nunca calla para siempre. El libro de Apocalipsis lo muestra con claridad. Pues habiendo cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1:25. Esto es exactamente lo que el Evangelio suave hace. Exalta al hombre, no a Cristo. Se enfoca en el presente, no en la eternidad. Apunt.